Muy buen día, estimados hermanos. Sea un magnífico día para todas vuestras mercedes, a todos los seres que han llegado a esta sala, para un encuentro más con las sacras enseñanzas de los maestros Hakelium Zeus Induceus, el venerable maestro Samael Joabatorweo. Hoy, en la voz del venerable maestro Arcolanda. Adelante, maestro, con su saludo. Muy buen día, buen dinero y buena salud, estimados hermanos de este portal de la familia Tu Sacra Sexualidad, enseñanzas taoístas de nuestros venerables instructores, maestres, guías, el maestre Hakelium Zeus e Induceus y el maestre Samael Joab Bator Weor. Queremos saber cómo se nos está oyendo. Adelante. Sí, maestro, se está oyendo fuerte, claro. ¿Cómo me oye su merced? A su merced también lo vimos claro. Le queremos pedir el favor si alguien eleva la oración, una dama que eleve la oración para iniciar como se merece. Gratísimo. Claro que sí, maestro. Hacemos el llamado a alguna dama que desee iniciar con la Oracel hoy en este excelente día exotérico del nuevo Heliocrón, para que inicie su nuevo Heliocrón orando y grabando las series. Sean bien llegados, el que tenga bien, la dama, la Eva, que tenga bien de elevar la Oracel. No, buen día, buen dinero, buena salud. Estamos solicitando una Eva, una dama, para que haga la Oracel de inicio de esta hermosa conferencia. Ya vemos algunas Evas, ya vemos algunas damas que se han conectado. Puede ser Lorena, puede ser Diana Paola, puede ser la venerable Valribalcer, o quien tenga bien de elevar la oración. Maestro, ¿sí se está oyendo con claridad? Aló, aló, Rate. Sí, se le oye, maestro. Siga. Nosotros sí le estamos oyendo, pero aquí no hemos alcanzado a oír la Oracel. Si ya la hicieron, no la oímos. No, maestro, no se ha reportado a alguien. Voy a solicitarle por vía intervía a la venerable Valribalcer a ver si nos ayuda con eso. Muy buen día para todos los seres. Habla la maestra Barribalse.
Muy buen día, maestra. Adelante, bien pueda seguir a Por vuestra merced. la plegaria, con muchísimo gusto. En Reina Peticel. Amantísimo Padre, Cosmo Creador de todo cuanto existió y existirá, te damos gratísimas, infinitas, por el sacro don de la vida, de la salud, de la felicidad, de la abundancia. Te pedimos, Señor, ciencia y conciencia, para que sean carne y sangre estas tus enseñanzas, traída a esta esfera por estos tiempos, por tus enviados. Te lo pedimos en el simbre sacrísimo de Deshua, Ben Pandira, Aum, Om sea. Adelante, hermano, con su moderación. Adelante, venerable. Sí, sí, gratísimas, maestra. Bendita sea vuestra merced por la diligencia. Y claro que sí, damos gratísimas a vuestra merced por esta obra C que estamos cierto. Adelante, maestro, con el tema de hoy. Existen temas filosóficos o doctrinarios que generalmente se asume en lo que nos hemos podido dar cuenta en conversaciones o al conversar con los miembros de diferentes grupos y aún con los miembros de nuestra doctrina, en los cuales se hace menester o se hace necesario conocer la gran diferencia que hay entre el estudio de la ciencia taoísta y su diferencia con la conciencia taoísta. La ciencia taoísta es la formación o la información que recibimos de nuestros padres y maestros, empero se meneste la biodigestión de esta ciencia para convertirse en conciencia. O sea, sabemos que el proceso de nutrición de una persona o de nutricel de una persona empieza en la selección inteligente de lo que vamos a ingerir. Cuando decimos selexel o selección inteligente de lo que vamos a ingerir, es conocer qué elementos o elementos debemos integrar en una fórmula o en una masvieta o en una mezcla adecuada de nutrientes que nos generen un resultado final benéfico. Vamos a decirlo así, que lo que estamos consumiendo constituya integralidad, o sea, elementos completos en la nutrición o en la nutrición de una persona. La primera impresión que una persona recibimos cuando vamos a comer algo es la impresión visual. Quizás para un ciego, una persona invidente que no tiene el sentido de la vista habilitado, sea el olfato y posteriormente el gusto. Pero es la vista el primer punto de conexión o de conexión de nosotros con un alimento o un alicierto. Después de pasar por la boca y el gusto, básicamente, los invitamos a que hoy estudiemos lo que la conferencia o el tema de la conferencia de hoy, el título, que se llama el fruto más famoso, porque siendo este fruto o esta fruta tan famosa, es muy poco consumida. Y cuando hablamos del fruto más famoso y que lo vamos a determinar desde el punto de vista de la conciencia taoísta, quiero decirles que la formación o la información nutricional de un elemento, un alimento, un alimento
puede ser muy alta, empero se requiere entender que el cuerpo debe estar apto o adaptado para aprovechar los nutrientes presentes en el alimento o en el alimento. ¿Y quién iba a saber o a pensar que ahí en el sentido del gusto, en la lengua, están precisamente unos biodescodificadores naturales, bioorgánicos o bioquímicos que se encargan de suministrar información conscientiva al cerebro? Nosotros creíamos, hasta que el maestro nos enseñó la conexión que hay entre el cerebro humano y absolutamente todo el organismo, o sea, entre el absoluto y el pluriabsoluto, y aún las periferias. Hay una conexión, o sea, todo está bajo control, o hay un control específico natural. Las papilas o papilas gustativas son un libro abierto al despertar de la conciencia. Y nos están diciendo o nos están dando una información o una formación muy, muy importante. Solo que la base de la ciencia es la observación y la base de la conciencia es la autoobservación. Dicho en caste sacro, la autoobservación o la autovigilancia. Cuando un cuerpo es muy flaco o muy gordo, nos está diciendo que hay un nivel de desnutrición o hay una malnutrición. Y una cosa es el deseo interpretativo de la doctrina y otra cosa es lo que se refleja en nuestros hechos. Por eso fue dicho, por sus frutos los conoceréis. No fue dicho, por sus flores los conoceréis, por sus hojas los conoceréis, por su tallo los conoceréis, por su raíz los conoceréis, por sus frutos, o sea, por sus acciones, por sus hechos, por el resultado final. Ahí en las papilas gustativas hay muchos formes muy, muy interesantes. Que quiero invitarlos a todos a que estudiemos esto como se merece, este tema. Mire, hace más o menos 7 días conversaba con una paciente al cual le pregunté cuántas frutas enteras comía por semana. Y me contestó que ninguna. Le dije, ¿qué fruta saborea o prueba por semana? Y me dijo así, no, ninguna. Parece que eso es una pregunta obvia, pero la respuesta es bastante, bastante triste en la mayoría de la sociedad. Porque si nos he dicho que por sus frutos los conoceréis y que de hecho el consumo de frutas o de frutos es una forma de identificar el perfil psicológico más típico que nosotros tenemos. El mismo cuerpo grita, clama, llama todo el tiempo. Las necesidades o las menestencias o los requerimientos que el laboratorio llamado cuerpo, templo de Dios requiere o meneste. Pero si no hay autoobservación, eso no se logra. No se logra. Porque se entra en la mecanicidad y lo mecánico tiende
a repetir lo que la mayoría hace. A eso se llama la ley, esotéricamente se llama la ley de entropía o ley de igualación. Así la conocimos como estudiantes gnósticos y también lo explicaba el maestro Huiracocha en sus conferencias. ¿Cómo se sabe si una persona está despertando? Porque va saliendo de la ley de entropía. ¿Qué es eso? Que no se parece a la gente del conglomerado, no se parece. No se parece. Pues habrán parecidos. Habrán parecidos o parecidos fisionómicos, sí, la cabeza está arriba, las piernas abajo, los brazos a los lados. Pero en la conducta perceptiva, una persona que está saliendo de la ley de entropía es muy distinta. Cuando conocimos al maestro Kelly Zeus en el kilómetro 8 y al maestro Samael, les confieso que ubicaba mucho cuidado en ese aspecto. ¿Qué cosas hacían los maestros que fueran diferentes a las nuestras, a las comunes? Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que un maestro despierto rompe muchísimos esquemas, porque el despierto hace la mayoría de cosas al derecho que son al revés de como las hacemos o las hace la mayoría de la gente. La forma como camina, ver caminar al maestro Kelly Zeus y aún al maestro Samael o Abba Torreor, uno ve que ellos caminan muy distinto a nosotros, muy distinto, porque los pasos de un ser despierto son ayudas o mecanismos, técnicas para superarse, porque el despierto es mejor que el que está dormido. Aclarando que hay dos formas de despertar, hay el despertar en el mal y hay el despertar en el bien. Y siendo el despertar un universo infinito o un espacio infinito, en lo más cotidiano, los maestros nos muestran un despertar muy diferente al nuestro o al de la mayoría de la gente. Un ejemplo, el maestro un día nos preguntaba, los pasos de una persona se van marcando hasta en su calzado, su zapato. Una persona desequilibrada tendemos o tiende a gastar el tacón del zapato por un lado o por el otro. Lo tuerce, se tuerce. ¿Esto qué significa? Usted puede observar su calzado. Ahí mismo puede observarlo. Los calzados que usa. Y mire el punto de contacto del pie. Si la suela o el tacón se están gastando en forma equilibrada. Mecánicamente sabemos que si llevamos el carro o el Beimóvil, el auto, para que le hagan alineación y balanceo, ¿qué es lo que hace el alineador y el balanceador? Pues poner en línea las llantas, en una misma línea, y el balance es que la rotación o la rotacel no tenga desvíos ni a un lado ni al otro, como el maestro Samael muchas veces lo vimos que él oraba, Señor, no nos deje inclinar ni a diestra ni a siniestra. Eso es muy claro. ¿Qué significa eso? Que es por el punto medio, por el equilibrio, por el Tao. Ya miró su merced los tacones de sus zapatos. Ya miramos los tacones de nuestros zapatos, por qué lado están gastándose. Y ahí nos ponemos a dar cuenta si estamos más idos hacia el mal o hacia el bien. O si estamos torcidos y en qué nivel de torcedura estamos cada uno. La forma de caminar. La forma como el maestro movía las manos. Un ser despierto que está rompiendo la ley de entropía, su cuerpo se mueve muy distinto a cómo se mueve el cuerpo de una persona cuando está dormida.
La persona cuando rompe la ley de entropía es un autoobservador persistente. Tengo por seguro que una persona que se autoobserve jamás estará dentro de una discoteca o en una corrida de toros o en un salón de chismes o quizás viéndose una película matando el tiempo, como el maestro Samael enseñaba, ¿no?, ayer en el día lunar, cómo una persona mata el corazón, porque el que mata el tiempo está matando su corazón, está produciendo una taquicardia inconsciente. Porque ¿qué es el corazón? Es el marcapaso, es el reloj biológico de nosotros a nivel mecánico. Eso es el corazón. Ahí está Cronos y ahí están marcadas las pulsaciones o las palpitaciones cardíacas de una persona. Entonces, el maestro, por ejemplo, nos decía que usar un reloj de pila o automático produce taquicardias cardíacas y envejece la persona y la va matando hora a hora, día a día, despacito, muy despacito. Un ser despierto, mire lo que se da cuenta, lo que sabe, la conciencia, cómo la maneja, tan bien, tan bonito. ¿Y qué es lo que hace un ser despierto? ¿Por qué el maestro no usaba reloj en su pulso o en su muñeca? Al principio lo usaron, claro, cuando ellos aún no habían implantado esa doctrina, ellos lo hacían, usaban reloj en la muñeca. Pero aún así, un ser despierto que ha vencido, ha roto la ley de entropía, mire lo que hacía. El maestro nos preguntaba en las conferencias, ¿qué horas tiene allá el señor? Entonces toda la gente pues levantaba, los hombres en este planeta hay leyes invisibles que la gente obedece sin cuestionar. Un ejemplo, el uso del reloj en la muñeca. ¿En qué muñeca usa el reloj un varón? ¿Y en qué muñeca usa el reloj una dama? Vamos a preguntarle a Ratefer, que está aquí como moderador en este día. Adelante, venerable, su merced, ¿qué sabe al respecto? Ay, maestro, interesante. Y la pregunta, ¿alguna vez en el común y corriente del mundo oía que eso? Me acuerdo de niño, en realidad hace mucho tiempo que no uso reloj, maestro. La muñeca hace muchísimos heliocrones, desde la vida monástica hace ya, uf. Pero recuerdo que de niño decían eso, o sea, uno se ponía el reloj en una mano, en la mano, no recuerdo bien si era en la izquierda o en la derecha, pero recuerdo que decían, bueno, pilas, porque ahí es que usan las damas el reloj, ahí es que yo decía, a ver, pero pues en la final no, creo que pues no tengo bien ahorita bien recuerdo de eso, porque ya como le digo, hace muchos heliocrones, pero creo que es la derecha para los hombres y la izquierda para las damas. Creo que es así. Su merced me corrige si no es así. Pero eso es como la cuestión de lo que el mundo enseña, ¿no? No, en realidad no lo tengo bien presente, maestro. Al contrario, Sí, Vea, vamos a preguntarle a otro miembro de la sala que nos por diga ahí sí vieron que abrió el que, o micrófono. sea, Satán, que es la mente común, la ley de entropía, ¿en qué mano dice que el varón debe usar el reloj? ¿Y en qué magno dice Satán, que es la ley de entropía o de igualación, el que dice que todos debemos ser iguales o que todos somos iguales? ¿En qué mano dice que la dama debe usar su reloj? Adelante, vamos a oír al público, Vamos adelante. vamos a solicitar a Isidro, que fue el que dio el porte ahí, para que él abra el micrófono y nos dé el porte. Isidro Delgado, por favor, listo, maestro, listo. tenga la bondad. Gratitud, buen día. El varón la Buen día, usaba, adelante. por lo general, el varón la utiliza
en el izquierdo y la dama en la derecha, o a veces también la utiliza en la izquierda. Gratísimas, venerable Isidro. Vamos a preguntarle a otro ser que esté en el chat o en la sala. Ojalá una dama que nos diga en qué muñeca le enseñaron a su merced a usar el reloj como dama y en qué muñeca le enseñaron a su esposo o a su cibio o a su papá a usar el reloj en su muñeca y por qué. Ojalá que nos expliquen por qué. Porque es que ahí está la clave de salir de la ciencia a la conciencia. El por qué y el para qué de las cosas. Porque la gente cuando se le entrega la doctrina, muchas personas cuando se les entrega la doctrina, dicen, pero ¿cómo así que no pueden comer carne? ¿Cómo así que no pueden pegarse sus traguitos? ¿Cómo así no los dejan? Les tienen lavado el cerebro. Y cuando uno les pregunta, explíqueme por qué su merced de tomar licor. Deme un significante lógico, objetivo. ¿Por qué se debe tomar licor para poder estar feliz? ¿Por qué? Explíqueme. Ellos no saben, no saben porque están poseídos o estábamos poseídos por la ley de igualación, que es la ley satánica. Ante Dios, ninguna criatura somos iguales, ninguno. Pero Satán dice que sí, todos somos iguales y quiere que todo el mundo reciba los mismos beneficios, aunque no cumpla los mismos deberes. Y obviamente eso es otra conferencia, pero en la ley de entropía o igualación, las personas seguimos lo que otros hacen sin cuestionarnos el por qué. Y la forma más absurda, como a veces contestamos, es que no es que a mí me gusta así, pero ¿por qué? A mí me gusta así. ¿Y qué? Esa es la ley de igualación. La persona está fascinada, dormida, va empujada por unas corrientes energéticas mentales y no sabíamos por qué. O sea, éramos esclavos y sin embargo nos consideramos libres. Vamos a ir ahora una dama adelante, venerable Rockefeller, una dama que esté en la sala. Claro que sí, maestro. Vamos a solicitarle a Ángela Pastas, si es tan amable, puede vuestra merced abrir el fono y decirnos, vuestra merced la contesta a la pregunta que está haciendo el venerable Arcón. Buen día, maestro. Buen día para todos. Yo casi no uso reloj. Cuando lo usaba en la mano derecha y me acuerdo que todo el mundo me comentaba que lo tenía mal, que tenía que usarlo en la mano izquierda. Eh, y según veo a las demás personas, creo que todo el mundo lo usa en la izquierda. Y ya. Gratísimas. Gratísimas a su merced por el porte. Angelita, ¿cómo es su simbre? Mi simbre es Calhaberi. Caljabrí. Caljaverí, ¿su merced sabe por qué decían que se debía usar en la mano izquierda o en la derecha, en la muñeca derecha? Eh, bueno, me decían que lo usara en la mano izquierda porque pues todo el mundo lo hacía, porque esa era la moda. Exacto. Esos son los modos, que son los desórdenes o lo que manda el señor de los modos, que el señor de los modos o de las modas es un secreto. Ahí está la palabra modos. Si su merced lee la palabra modos de atrás para adelante, descubre quién está detrás de las modas y de los modos o de las maneras. El mismo regente de las maneras, de las modas, de los modos, está ahí. Venerable Rockefeller, su merced puede escribir la palabra Sodom y escribir la palabra modos, por favor. Sí, claro que sí, maestro. Ya mismo le escribo en el chat para que la gente observe.
Bien, leyendo la palabra modos de atrás para adelante, se descubre quién está escondido ahí. ¿Quién está escondido ahí? Venerable Rakever. Acuérdese Sí, que señor, Sodom se claramente ahí se escribe puede leer Sodom se escribe con M al final. M, con M. con ma. M, sí, con M. Él es el regente, el presidente, el gobernador de Sodoma. Y licencia maestro, ya, pero bien, sirve para para el aprendizaje. Sí, ahí me equivoqué en esa letra porque la palabra no tiene la N, sino la M. Es precisamente Sodom, sí, señor. Y Sodom, pues, es un demonio que cambió la genética y ha buscado implantar todo lo que tiene que ver con el homosexualismo. Bueno, maestro, continúe. Exacto, exacto. Entonces, vamos a preguntarle a un tercer ser que está en la sala, ¿en qué lugar se debe usar el reloj? ¿Por qué? ¿Quién dio esa instrucción? ¿En qué se sustentó? ¿Cuál es la argumentación lógica para que obedeciéramos esa moda, esa manera o ese desorden al cual el mundo le llama orden? Adelante. Claro que sí, maestro. Vamos a Y la preguntarle por aquí. Vamos a ver Para estos si días, un buen regalo es la una venerable manzana Diana o Paola varias manzanas. ¿Cómo Camelo aprovecharlas? Fernández Eso puede nos va a darnos un decir la fondo y doctora en contestar nutrición, a Melania esta Chevo, que pregunta. está aquí con nosotros. Recordemos que hay seres que están en la labor y pueden, a través de un audífono, pueden oír, pero no pueden hablar porque Sí, quizás sí, les tienen maestro. restricción. Por eso tenemos Preguntémosle paciencia con la gente. a la venerable Binui, que ella siempre está ahí en la sala de Ahí, arriba, quizás maestro, sea que acaba de nos abrir pueda el ayudar. fondo la niña Diana Paola, la Ah, venerable ser. perfecto, adelante. Buenas tardes, maestro. ¿Su merced me puede redecir la pregunta? Claro que sí, señorita, claro que sí, madre. Su merced sabe por en dónde dice la sociedad que la dama debe portar el reloj de pulso o de pulsera y dónde debe portarlo el varón o el hombre y por qué. ¿Qué le han dicho? ¿Qué sabe su merced? Adelante. Bueno, pues yo casi no uso reloj, pero en alguna época sí fui constante con uno, pero hace varios años. Y siempre lo tenía era en la derecha, pero porque no sé, me era más, como más fácil girar y ver la hora. Pero no, que yo haya escuchado. Alguna vez mi hermana me dijo que los relojes se llevaban eran en la izquierda, pero siempre lo tuve en la derecha. Madrecita, y su merced nos puede decir por qué lo usaba a la derecha y por qué su hermana le dijo que a la izquierda. Mm, a la izquierda, no sé, que siempre que se veía más delicado a la izquierda. Y derecha, pues yo siempre, no sé, como que me queda más fácil girar la manito, no sé si es por lo que soy diestra, pero siempre giro la manito y me queda como más fácil para ver la hora, no sé. Me sentía cómoda en el reloj en la mano derecha. Y su merced sabe por de dónde se originó esa ley. ¿Dónde fue que se dijo que la dama tenía que usarlo en un lado o en el otro y por qué? ¿Sabe algo al respecto? No, maestro. Bueno, madre, gratísimas. Vamos a ver un tercer. Isidro no ha dicho por qué es que el reloj se usa a la izquierda o en la mano izquierda o en la mano derecha, por qué la dama o el varón. Adelante, Isidro, le vamos a oír. Isidro Delgado.
Si Isidro no puede contestar en el instante o no ha oído, vamos a preguntarle entonces a la venerable Binue, que está en sala. Adelante. Buen día, buen dinero y buena salud para todos los venerables seres que se encuentran hoy reunidos en la sala. Maestro, realmente me toma por sorpresa porque no tengo conocimiento acerca de los motivos por los cuales se lleva el reloj en una o en otra mano. Entonces, frente a ese tema, sí no tendría hoy mucho que aportar. Gratísimo. Gratísimas a su merced por estar ahí y también gratísimas por su sinceridad, porque así es. Hay muchas cosas que uno desconoce y las hacía mecánicamente. Precisamente con el maestro aprendimos eso, que despertar conciencia no es un acto invisible en otras dimensiones donde no se puede verificar si es verdad que está o no despierto. Porque muchos espiritualistas han engañado miles de personas aduciendo que ya son despiertos, pero sustentarlo, el por qué si lo son o no lo son, es a través de los hechos, las acciones, que tengan fundamentación objetiva e lógicas. Hablando de la lógica como principio logoico de la sabiduría íntima o interna, no como la lógica subjetiva que enseña razones para argumentar o defender un postulado. ¿Cuánto hablamos nosotros de despertar de la conciencia, de la clave sol, pero lejos estábamos de entender que sin ciencia no hay conciencia, no la hay. Hay una creencia en que voy despertando porque dije quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, pero si no sé, no tengo conocimiento de causa, estoy perdiendo el tiempo y me estoy autoengañando. Y esto es un ejemplo. Le pregunto a una persona, mira, su merced sabía que cuando su merced gasta el tacón del zapato por la derecha o por la izquierda, su merced tiene pasos torcidos o tenemos pasos torcidos que están inclinando a un lado o al otro y que eso está reflejando conductas psicológicas expresadas en lo físico. ¿Y por qué el maestro Kelly, el maestro Samael, los tacones se gastaban en la mitad? O sea, como una llanta en balance, se gasta pareja y no se tuerce ni daña, ni desequilibra el carro, ni se daña la llanta tan rápido. Eso hablando de llantas de un auto. Pero se sabe que una persona que tenga el paso torcido o la punta del pie más inclinada hacia afuera o hacia adentro y no haya alineación y balanceo adecuado, la persona desequilibra la línea vertebral y puede presentar un principio de escoliosis o de cifosis o de lordosis por una falta de conciencia o falta de ciencia en la forma del transitar de nosotros, y que de hecho, pues si falta la ciencia, téngalo por seguro que va a faltar la conciencia. Por eso, para despertar la conciencia, debemos despertar la ciencia, el porqué de las cosas, el porqué de las cosas y el para qué de las cosas. Entonces les decía que el maestro nos explicó que nosotros tenemos unos conductos que la ciencia médica nos lo ha enseñado, la fisiología humana lo enseña y la anatomía tan malo también lo enseña. Nosotros hacemos percepción del pulso radial porque en un hueso que se llama el radio, por el borde lateral externo siempre pasa la arteria radial en la muñeca y por eso se hace percepción o medición del pulso radial, porque por ahí pasa esa arteria y cuando uno aprieta un poquito esa arteria, siente el palpitar, o sea, el bombeo, la pulsión del corazón o de la fuerza que el corazón emite sobre el sistema vascular, formando el sistema cardiovascular para que la sangre se movilice a todo el cuerpo. Entonces el pulso radial, ahí en el radio, nosotros tenemos no solo paso de sangre, oiga bien, por la sangre van los glóbulos rojos. ¿Y qué son los glóbulos rojos? Los mensajeros.
En los glóbulos rojos va el programa genético que estamos grabando en cada momento, cada instante. Ya en las células está el ADN, que es el programa ya almacenado de las grabaciones que nosotros hemos hecho, que grabamos por los ojos, por los oídos, por la nariz, el olfato, pues el gusto, el tacto, las emociones, el pensar, etcétera, etcétera. Entonces, aló. Maestro, sí se le entrecortó la señal y había otro fono abierto, pero ya lo cerraron. Entonces, bien, pueda siga, maestro, por favor. Entonces, el maestro explicaba que la ley del karma invade muchísimo más rápido una sociedad cuando hay ignorancia. Y la ignorancia no es solo la falta de conocimiento o de conocimiento como nosotros considerábamos. La ignorancia es el desprecio por la sabiduría, eso es ignorancia. Cuando una persona no le pone cuidado, ¿qué significa? Dice, uy, lo ignoró, me ignoró. Está ignorando. Está despreciando la sabiduría o en este caso a la persona. Entonces, para poder despertar o despetrar, menestemos entender que las células más duras y más compactas del cuerpo humano están en los huesos. Se llaman los osteocitos. O sea que ahí se graban, óigase bien, se graban los archivos, óigase bien, de todos los programas. Ahí está la copia del disco duro. En los huesos está el disco duro de nosotros. Existe una memoria original que se llama el Hammond, que es mente Cristo, mente divina, mente del íntimo, mente superior, y que está ahí en la zona talámica y se conecta o está en arcadius permanente, andrógeno, en unión sexual permanente con la glándula hipófisis o pituitaria. Pero los huesos son los archivos de los testigos. Óigase bien. O sea, los testigos del Apocalipsis, las dos gónadas, los dos ovarios, dejan una copia en duro, o sea, una copia en disco duro, y esta se guarda en los huesos, en las células óseas. Por eso el maestro nos enseñó algo bien interesante, que la ciencia en el futuro va a darse cuenta, cuando una persona ya ha muerto, si verdaderamente era espiritual como en la vida lo mostró. Solo viendo el hueso, los huesos, decía el maestro, el color de los huesos de un mutante, de un cristificado, es blanco. Óigase bien, blanco, que significa el dragón blanco, la piedra blanca, el ara sacra, el altar, que la mayoría de los romanos, cuando se robaron los archivos del templo de Salomón, se robaron los papiros, los rollos, que muchos de ellos estaban impresos en oro. Eso no lo sabe la gente. Que Salomón sabía que cuando se estudia un escrito plasmado en láminas de oro, queda miles de veces más grabado que cuando se escribe en un papel y con tinta muerta, o sea, tinta negra. Satán sabe, decía el maestro,
que las tintas negras producen amnesia en el que estudia o en el que lee, y las tintas de color claro mejoran la memoria. Pero lo que se imprime en el oro, en láminas de oro, óigase bien, entra al subconsciente, entra al consciente de el lector o del estudiante o del estudioso, y quedan grabadas con fuerza conscientiva, o sea, con despertar. Y si su merced miran, las mejores bibliotecas del mundo han sacado unos libros que le llaman línea dorada, que tienen inclusive hilos de oro puro en el empaste, y el color de la tinta es metálica y es de color dorado. Pues antiguamente fue ordenado por Jehová Dios a Salomón que lo que escribiera lo escribiera con tinta dorada o plasmado en láminas de oro, como lo hicimos en el Tíbet. En el Tíbet, los que tuvimos algún dharmita de haber penetrado en los archivos de los Gran Dalai, sabemos y testificamos que las escrituras eran en láminas de oro. Los secretos más avanzados estaban registrados en láminas de oro que reposaban en cavernas allá en el Potala, y que entrando hay unas cuevas subterráneas que conducen al Shambhala, y allí se encontraba el cielo del Tíbet llamado el Shangri-La. Allí estaban los registros de doctrina más fuertes, más elevados, y que solo de acuerdo al despertar de las vértebras que tuviésemos, teníamos acceso a 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 cámaras. Eso de las cámaras no es como la gente piensa o pensábamos, que eran salones donde se entrenaban diferentes técnicas de artes marciales. No, señores. En esa época tocaba entrenar artes marciales porque era una forma de hablar y defender el templo en medio de un planeta convulsivo en la guerra, donde mataban al que no supiera defenderse. Y era obligatoria inti, menester saber defensa personal, no ofensa personal, defensa personal. Y para poder ingresar a las cámaras teníamos que hacer unos movimientos, o sea, saber hablar con el cuerpo. Se llaman runas en acción, que después se le llamó a eso los punce, las catas, las formas, pero son lenguajes con el cuerpo. Y que, como un día dijo el maestro, es triste ver que en la actualidad los practicantes de karate-do, de taekwondo, de hapkido y otros hacen las mismas katas de hace 5.000 años, 6.000 años o menos o más, que algunos maestros enseñaron hablando con su cuerpo, describiendo aire, fuego, agua, y creían que eran morisquetas que hacían ahí los tipos, y por eso le llamaron viento, sol, montaña. No. Cuando se leen los registros energéticos de la madre tierra, los seres saben manejar, leer los registros energéticos del agua, del fuego, del aire. El cuerpo empieza a obedecer lo que el elemento hace, dirigido por la conciencia del ser. Y allá tocaba presentar unas formas, un diálogo con el maestro y los guardianes de las cámaras para poder pasar a la siguiente. Si no sabíamos hablar con el cuerpo, se devuelve. Y si no le gustó, se devuelve. Se devuelve porque se devuelve. Así como está pasando ahorita, que ahí en el templo, el maestro Samael dio un secreto para entrar al templo del fuego. Y claro, muchos están haciendo la labor como es, esforzándose por hacer como es, pero hemos visto también y hemos aprendido, estamos observando que a veces
No se presenta lo que Dios ordena, sino lo que la persona a su acomodo hacemos. Y eso no es la orden de Dios. Ahí se ve cómo estamos por dentro, que queremos hacer trampa en diferentes cosas para burlar la ley de Dios, como si Dios fuera ciego. Y claro, tenemos que reconocer que todos somos ciegos en un porcentaje muy alto, medio, bajo, como sea, y que debemos aprender a obedecer el lenguaje de los dioses, o el lenguaje de Dios, de la conciencia, para poder actuar adecuadamente. Entonces, allá Salomón tenía papiros y doctrinas grabadas en oro, y el Imperio Romano lo hizo. Fue, asaltó, ellos sabían. Todo esto lo saben, como cuando entraron al templo, buscan robarse en los secretos doctrinarios más grandes, porque Satán les paga sumas impresionantemente altas para que se roben lo más excelso que Dios está entregando para despertar la conciencia. Quítenlo, porque se nos despiertan estos demonios de esclavos que tenemos y ya no tenemos a quién ordeñar en esta tierra, haciéndolos fornicar y sacándole el jamin. Salomón tenía los secretos de hacer los templos. Óigase bien, porque estamos hablando de los huesos blancos. Salomón sabía que el altar, el ara sacra, inclusive el maestro Samael Aumbeor, hoy Samael Joabator Beor en la Gnosis nos enseñó eso. En el altar, que es una piedra, una roca que se llama el ara sacra, el altar debe llevar piedra de rayo. Oiga, ¿qué es eso de piedra de rayo? La piedra de rayo, o la piedra de ara, como también se le llama, o piedra de altar, es la piedra que el fuego de Dios, el dedo de Dios grabó. Cuando cae un rayo sobre la tierra, a nivel de la superficie, o sea, en la corteza terrestre, el rayo cae y deja la roca donde cayó el rayo, deja un color, pero las más profundas tienen un color blanco. Óigase bien, blanco. O sea, calcinada con la mano de Dios, o con el rayo de Dios, con el rayo de Zeus, es blanco. Y arriba, el que queda a la superficie, es de color negro. Pero la piedra de ara, más potente para absorber magnetismo, oiga, es un secreto, óigase bien, es un secreto. El altar, que también se le llama el ara sacra o el ara sagrada, el altar sagrado, la roca debía tener piedra de rayo, que es la piedra donde cayó un rayo, la electricidad atmosférica, o del alma esférica, que significa atmósfera, significa el Atman de la esfera, atmósfera. El cuerpo átmico es el cuerpo, el número 7 arriba, cuerpo átmico o del Atman, del íntimo. La piedra de ara es precisamente la descarga que cae de la atmósfera hacia la tierra, o de la tierra hacia la atmósfera, y se forma un arcadios, y esa piedra, saben, los romanos aprendieron, se robaron los secretos. Por eso se metieron al templo de Salomón a robarse todo eso, no solo por el oro, por la ciencia que hay, el conocimiento, porque necesitan que la humanidad quede en la ignorancia para que los puedan manipular o nos puedan manipular. Oiga, su merced no se pregunta por qué cuando cae una piedra, que hasta así le llaman es que es tan ciega la humanidad. Oiga, estamos muy ciegos, hombre. Todavía estamos muy ciegos, pero le llaman meteorito. Oiga bien, meteoro. Y es que le llaman así, meteoro. Cuando cae una roca de esas llamadas meteoros, de una llega el ejército y llegan el Opus Dei, los de la Iglesia Vaticana, y hacen un acordonamiento o acordonacierto del área, y nadie entre, y los curas dicen, porque es que pueden venir espíritus del mal ahí en esas rocas, aléjense, aléjense. Y el ejército dice, sí, pueden haber venenos, sustancias tóxicas, peligrosas, y venimos a brindar seguridad. ¡Mentira! Ellos saben que ahí viene oro.
y quieren robárselo inclusive al dueño de la finca donde cayó o del asa donde cayó. ¿Por qué lo hacen? Porque se basan en la ignorancia de la gente. Lo mismo pasa cuando cae una nave extraterrestre. Aparecen gringos, oiga, aquí en Colombia aparecen gringos dizque a llevarse en las naves que cayeron en algún lugar. Aparecen en las que caen en Brasil, las que caen en Perú, las que caen en Ecuador. De una vez llega el águila morra, el águila rapaz, los ladrones cósmicos a robarse la información que tienen y dicen no, que puede ser peligroso para la sociedad y venimos a defender la soberanía de los pueblos y la seguridad de los pueblos. ¡Mentiras! Vienen a robarse la información, la ciencia con que fueron hechas esas naves para ellos hacer ingeniería inversa y empezar a manipular con armas que ellos puedan o con tecnología que ellos puedan explotar la ignorancia de nosotros los terrestres. Así apareció el láser, así apareció la fibra óptica, así aparecieron metales trabajados con combinaciones o aleaciones específicas para hacer determinados metales extralivianos y extrafuertes para aeronavegación. Pero ellos llegan y cada país arrodillado a la bestia del águila morra, llaman a los gringos, vengan que llegó. ¿Pero por qué? Los gringos les dicen, vea, si llegan a ver caer ustedes alguna cosa de eso, le dicen a los generales del ejército, de la fuerza aérea, de donde sea, de la marina, usted se vuelve millonario si nos dice. Entonces ellos se pelean rápido para pasar la información, el uno primero que el otro, y entonces el comandante cerca el área y vienen los gringos y se llevan eso y le dicen, bueno, sí, tome estos millones de dólares, estos miles de dólares, y el tipo dice, ya, le entregamos al país del norte, a Estados Unidos, la información. Y cuando se pregunta qué fue lo que cayó, no, un artefacto, y se va a investigar. ¿Cuándo regresa el fruto de la investigación al país de donde recogieron la riqueza? Nunca, porque hubo un arrollado, un vendido, un dormido que no entendió que Dios le mandó un mensaje. Mira, ahí les entrego una riqueza para que sus mercedes estudien y avancen, evolucionen, despierten. Porque detrás de esas naves viene mucha información, muchísima sabiduría, pero no entienden el lenguaje y se la entregan a la bestia. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el ara, la piedra de ara o piedra de altar, es la piedra donde cae un rayo y que saben los teurgos y los esoteristas que algo han mordido la teurgia o la magia, que cuando se tiene esta piedra se tiene más poder magnético, más poder atractivo para lo que sea, para el bien o para el mal. Entonces, en los huesos, óigase bien, en los huesos está el ara de nosotros. Ahí están las grabaciones. Hay muchos brujos, muchos magos, muchos sacerdotes católicos que saben eso. Y en los altares de las iglesias, los altares siempre los hacen hacia el oriente o hacia el norte. Revise a ver si las catedrales para dónde están dirigidas. En su ciudad, revise. Ellos saben esta doctrina, pero se la ocultan al pueblo, pero sí utilizan ese poder para dominar el pueblo, a esclavizarlo y decirle siempre un argumento que los tenga dormidos y ellos creen que van derechito. Creíamos que íbamos derechito a los cielos. O sea, a los suelos es que vamos. Al engañador, y creíamos que era al Salvador. Entonces, esa piedra de ara inclusive la vende y es costosísima. Y me acuerdo que hubo un boxeador muy conocido panameño que se llamaba Mano de Piedra Durán. Y según se dice, el tipo, sabiendo el secreto de la piedra, se mandó incrustar piedra de ara o piedra de altar en las dos muñecas para aumentar el poder de conexión entre el cerebro y sus dos muñecas, y que las muñecas o las manos respondieran a la velocidad del cerebro o más. Son secretos que Satán se roba y que pertenecen al pueblo, y Satán se los roba y se los oculta, y después dice, cuidado, que eso es lo peor, eso es lo más malo. No se acerquen, cuidado, que eso es la maldad extrema. Así como tratan a Lucifer y al diablo, lo tienen como lo peor.
y Satán riéndose detrás, y la gente ve a Satán como un pana, como una amistad, como un ser buena gente. En cambio a Lucifer y al diablo, uy, haga la prueba. Haga la prueba, diga a la persona, oiga, ¿a usted le gustaría invocar a Lucifer? Uy, eso se asustan re mal, terrible. Dígale a un rockero, que son, ellos hacen invocaciones satánicas. Algunos, los que hacen rituales negros, con sangre y con otras cosas. A mí me tocó esa experiencia por allá, estábamos haciendo Michelle en el departamento de Antioquia, en un área que se llama Guarne, y había un grupo de rockeros, de los cuales Dios logró extraer un grupo de esos muchachos rockeros y los volvió taoístas. Y nos dio la oportunidad de estar ahí como soldados de esa avanzada, y le quitamos a Satán unos lunados, que Satán le llama soldados, unos lunados, para que se volvieran soldados de Cristo, o sea, taoístas. Y resulta que ellos tenían una torre de palo grande, alta, como de unos 6 metros de altura. Y allá hacían, y subí una vez, entré, y la forraron en un papel, un cartón negro y plástico negro, y arriba subían por unas escalas de palo, y arriba en lo más alto, los tipos hicieron una estrella, óigase bien, una estrella de 6 puntas. Ellos saben los secretos de la estrella de 6 puntas, pero al revés, para el mal. Y resulta que esa estrella era hecha en pintura fosforescente. La que vi era de pintura de esa rojo o naranjado fosforescente. Y ellos bailan en esas líneas, o sea, son las belirunas o las runas bélicas que ellos hacen para invocar a Satán. En todo caso, cuando ellos se enteraron que los taoístas estábamos conquistando miembros de ese grupo, llegaron allá donde vivía este que les habla, y empezaron a decirme que no, que no me le ocurría, que yo estaba, que las religiones era para personas esclavas, sometidas. En cambio ellos estaban con el viejo Satan, así le llaman, el viejo Satan, que es el rey, el señor, es el verdadero Dios, decían ellos. Entonces les dijo, me decían, invoque usted a Satán y verá que tiene poder, y sale de esos grupos esclavistas, así me decían. Entonces les dije, bueno, hagamos lo siguiente. A las 12 de la noche vengan acá y vamos a invocar a Lucifer, el señor de las tinieblas. Y sabe que dijeron todos como en coro, es que, uy, no, sopas, déjelo sano, ese man déjelo quieto. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Espere, usted me dice que ustedes invocan a Satán, pues yo le voy a invocar aquí a Lucifer. Y el que tenga más fuerza, no, ese man no, es Satán. Ellos le tienen miedo a Lucifer. Satán le enseñó a meterle miedo a Lucifer, a tenerle miedo a Lucifer y al diablo, a la humanidad. Pero a Satán lo ven como un angelito blanco, puro, un benefactor de las humanidades. Bueno, para no alejarnos más y seguir, resulta que los templos negros saben los secretos esotéricos, pero lo usan al revés. El maestro Kelly nos decía, el maestro Samael nos enseñaron, la ciencia en el futuro va a lograr ver el color de los huesos de un desencarnado. Y como van a saber, óigase bien, ya el maestro nos enseñó las técnicas, dónde se acumulan los demonios o los defectos más terribles de los 7 capitales, en dónde se acumulan o dónde forman su piedra de depósito de grabaciones de maldad. Cuando uno conoce eso, entonces hace más acrosis o más ejercicios para esas áreas y los descondensa o los moviliza, no los permite que estén acumulados ahí, porque la quietud o el ejercicio inverso hace que los defectos se acumulen en esos huesos. Por ejemplo, la ira se acumula en los maxilares. Si su merced hace una exhumación de un cadáver y los maxilares están oscuros, grisáceos oscuros, tuvo mucha ira esa persona, tuvo desarrollo excesivo de la ira, estaba ahí en forma fuerte.
La lujuria se desarrolla o se acumula en el pubis. Sí, ahí en el pubis, en la sínfisis del pubis, del varón y de la dama. Y si es oscuro es porque fue un lujurioso o fuimos unos lujuriosos a morir, porque ahí sí es la palabra, a morir, hasta la muerte, fieles a la lujuria. El robo se graba en los carpos, o sea, en las manos, en los huesos carpianos o carpos y en los metacarpos. Ahí se graba el robo. Y por eso, si esos huesos están grises, oscuros o negros, porque fue un ladrón, pero de aquí a Shanghái. La codicia se graba en el codo. Oiga bien, en el codo. Sí, así como lo oye, en el codo. Si el codo, la punta del codo es oscura o negra, ahí hay demoniera, o sea, el defecto está desarrollado. No, que fue un esoterista y que despertó la conciencia, pues vamos a ver si fue cierto. El color del hueso lo va a decir. O si la tuvo negra, conciencia negra o conciencia violada, porque el color negro es el color de la violación de la conciencia. Ahí en el coxis, las 3 vértebras coxígeas, está el instinto animal, o sea, óigase bien, el deseo por hacer la maldad que la mayoría de la gente hace, ahí en esos 3 huesos se graban, en esos 4 huesos coxígeos, en la cárcel llamada los huesos coxígeos, 4 vértebras, donde se esconde el kundalini, se esconde 3 vértebras y media ahí está encarnado el instinto animal, o sea, la persona que nunca se preocupó por despertar su kundalini. Esos huesos son oscuros, negros o grisáceos, como si estuvieran ahumados. La envidia, óigase bien, la envidia o la envinoche, ese demonio se graba en las cuencas visuales, o sea, detrás de los ojos. Ahí se graba en esas cuencas. Y si el color es oscuro, gris oscuro, decía el maestro, o negro, es un envidioso a morir. Ah, que fue un maestro de mucho renombre, demonio de los de 7 suelas. Mira, ahí se le ve, ahí quedaron las huellas digitales en el hueso, el color lo muestra. La pereza, óigase bien, la pereza en las vértebras cervicales. ¿Cómo le parece? Ahí en las vértebras cervicales, la pereza, la persona que es perezosa, el centro motriz lo muestra, las vértebras oscuras. El orgullo en las rótulas, en las rodillas. ¿Cómo le parece? Entonces, esa información, esa sabiduría, se puede estudiar para determinar el estado evolutivo de los méritos o de los defectos de una criatura. Doctrina que los maestros vinieron a despertarnos. Entonces, en la muñeca, óigase bien, en la muñeca, el reloj, que es esos que llaman relojes de batería o automáticos, ¿cómo les llaman? Produce una pulsión segundo a segundo. Ese mensaje obliga a la persona a que esté regido por la rueda del samsara. ¿Por qué? Porque la rueda del samsara ordena que la persona regida por la rueda del samsara, su corazón le palpite mínimo 60 pulsaciones por minuto, de ahí para arriba a 72, para ser regido por la 9ª esfera, que es la ley del sexo común, o sea, el sexo fornicario. Esa es la 9ª esfera del que no conoce los secretos de la castidad, el sexo fornicario. Es el sexo del desperdicio, el sexo del desfogue o el desfuego o el sacar el fuego de la vida. Ahí se saca el fuego, que si saca el fuego es porque ingresa el ciego. Fue ego, es que ego fue, ya no es. Y si lo saca, pues perdió la posibilidad de que ya no fuera más el fuego o el ego. Porque el fuego es Cristo. Es el fuego renovatus, el renovador, el mutador, el transformador. ¡Qué calidad! Entonces el maestro nos explicaba que ahí en la muñeca, óigase bien, en la arteria radial, por ese huesito que se llama el radio,
es donde se genera el mayor magnetismo en nosotros. Lo radioactivo es porque genera más radiación, más fuerza emanente o más fuerza atractiva. La persona que usa reloj en su muñeca le manda otra señal de radio a la persona y le produce una taquicardia. ¿Qué quiere decir eso? Que le obliga a que el corazón lata 2 veces, o sea, al latido natural y al latido que el reloj de cronos mecánico o instintivo está poniendo a la gente en eso que llaman el reloj. Y por eso acorta la vida de la persona que use el reloj en la muñeca. Acorta la vida. O sea, se está suicidando, nos estamos suicidando. Oiga, qué tristeza este mundo, estar dormidos. Si no se tiene ciencia, ¿cómo se va a despertar la conciencia? Al maestro lo veíamos que usaba un relojito en el cinturón, el reloj de la muñeca. Él lo ubicaba en su cinturón y se lo envolvía ahí en su cinturón. Y ahí miraba la hora. Pero jamás lo volvió a ubicar en sus muñecas. Porque nos dijo, nos advirtió, el reloj acorta la vida del usuario que dormido va a ser regido por la ley del karma, porque se está matando poco a poco. Y la gente dice, no, que el reloj es una elegancia ahí en la muñeca, eso le da elegancia, le da porte. Eso le da varonilidad, masculinidad, y eso que otras cosas nos inventa Satán para convencer a la gente. El modos, los modos, las maneras, Maestro. los amanerados. Adelante. Maestro, ya que su merced está hablando del reloj, pues me metí a ver qué decía Google, ¿no? A ver qué dice Google sobre el reloj. Entonces, pues aquí me pareció curioso que aparece que pues que ya ahorita no interesa qué tanto qué mano se use, sino que se debe usar en la mano que no sea diestra. O sea, si el señor es derecho, debe usarlo en la mano izquierda, que para proteger el reloj, que no se vaya a dañar fácilmente el objeto. Entonces, me parece muy interesante que aquí les parece más importante eso, el reloj, que el mismo cuerpo, que el mismo templo de Dios. Entonces lo utilizan es de esa forma, ¿no? Que si el personaje es zurdo, entonces que lo use en la derecha. ¿Por qué? Porque la mano diestra o la mano que la persona utiliza, pues es la que más va a utilizar y puede, pues, rayar el reloj o, o deteriorarlo. Entonces, ¿cómo la ve, maestro? Gratísimas. Ahí se confirma lo que estamos diciendo en un porcentaje más, que Satán pone leyes y la gente las cumplíamos o las cumplimos sin cuestionarlas. O sea, esclavos ciegos. Uy, cuántas cosas todavía estamos haciendo si no despertamos la conciencia. Entonces, ¿qué pasó? El maestro, estábamos en el kilómetro 8 y nos enseñó a salir, o sea, a dominar la mente y a entrar a romper la ley de entropía, la ley de igualación, la ley de los demonios que piensan igual, la ley de la masa. Y resulta que nos dijo a nosotros, los gnósticos, que hacía cuánto tiempo nosotros éramos gnósticos, y cada uno contestó los años. Había gente que tenía hasta 15 años de ser gnóstico en 1983. O sea que nosotros estábamos recién nacidos, no éramos párvulos como gnósticos. Yo tenía solo 2 añitos de ser estudiante gnóstico. Y resulta, y resulta que el maestro nos dijo en plena conferencia, y su mercedes ya han despertado conciencia, y nosotros con la misma cantaleta de siempre, el 3% de conciencia despierta, el 97% dormida, y siempre repetíamos lo mismo. Entonces el maestro un día nos dijo, bueno, si su merced está en un conocimiento que despierta la conciencia, que es el conocimiento gnóstico, entonces, ¿cómo así que ustedes van a despertar la conciencia y todavía tienen el mismo 3 de todo el mundo? O sea, ustedes no están haciendo nada por el despertar, porque tienen el mismo 3 de cuando empezaron.
Una persona cuando empieza a despertar conciencia, se ve en su vida el cambio, la mejoría, la superación. Claro, no estamos diciendo que la perfección se ve, pero se ve un cambio positivo, una calidad de vida que se ve que es mejor, hombre. Viven mejor esas personas en forma integral, física, moral y espiritualmente. Maestro. Sí, señor, adelante. Qué importante, maestro, pues vuestra merced nos dice y siempre tener claridad que nada superior a nuestro cuerpo, a nuestro templo físico, a lo que Dios nos ha ofrendado, este Bitmóvil que nos da la posibilidad de crecer, de mejorar en muchos sentidos, que los ángeles y los demonios desean tener un cuerpo físico. Venerable maestro, hay una preguntita en el chat que me parece muy importante por cuanto es precisamente de conciencia, como vuestra merced mismo está diciendo. Entonces, su merced me dice si leemos la pregunta o más adelante, o cómo la ve. Bueno, maestro, léala, ya que hicimos la pausa, léala y ahí vamos. Sí, maestro, entonces dice así. Nos ayuda a contestar. Dice, el ser dice, se llama Xiaomi. Dice, me gustaría, si es posible, saber cómo hacer sacrógesis para los lugares ocios donde se está acumulando el ego. Claro que sí, madre, aunque eso es una conferencia entera, mamá, pero vamos a dar un avance porque sí. para no desviarnos del tema. Pero para que su merced no se compliquen la vida y no empiecen a ver la doctrina como, bueno, ¿y qué secreto es el que hay ahí? Secreto, misterios hay en todo, pero hay formas sencillas. Vea, su merced estudien el calendario constelacional del cuerpo. Ahorita, por ejemplo, estamos en Aries, entramos a Aries, que es cabeza. ¿Cómo, maestro, qué sacrógesis de cabeza hacemos? Pues todos los que hagan que se mueva la cabeza. Hay unos que el maestro nos enseñó, pero como el maestro dijo, tienen que romper el esquema. Su merced mueve la cabeza adelante para atrás, de un lado para el otro, la cuelga, se descuelga en un muro y la mueve hacia arriba, hacia abajo para que se desarrolle. Su merced hace ejercicios apoyados en la testa, o sea, atrás se apoya ahí en el occipital. Su merced hace ejercicios que impliquen movimientos craneoencefálicos. Todos los que su merced pueda sirven para eso, para activar Aries. Por ejemplo, el maestro en Aries nos ponía a mover el pie izquierdo hacia la izquierda y la cabeza hacia la derecha. Y luego el pie derecho hacia la derecha y el pie y la cabeza hacia la izquierda, o sea, trocados. Y eso hace que Aries se active en nosotros con conciencia. Y los defectos que están ahí o que quieren petrificarse, es que los defectos también buscan la piedra. Ellos saben que Pedro es piedra y sobre la piedra edificaré mi iglesia. Satán dice lo mismo. Por eso Satán allá en el Vaticano dice que es Pedro el que está allá. Y edificaron el Vaticano con un Pedro llamado Silvestre, que es un suplantador. Un Pedro, pero del abismo. Una Peter significa piedra. Pedra, piedra. Cepas o cepas, fundamentos. Pero hay cepas negras y hay cepas blancas. Piedra negra y piedra blanca. Entonces, para los puntos que di, que son los más específicos de los defectos, madre, pues su merced fácil, todos los ejercicios que pueda hacer de esa área. Si son los de las cuencas visuales, mire, el hueso se mueve por dentro. Cuando su merced mueve la cabeza y cuando irriga sangre más rápido, haciendo actividad fuerte. Por eso hay que hacer ejercicios suaves y ejercicios fuertes. Esa es la clave del Tao. La persona que se dedica a hacer solo ejercicios fuertes y no hace suaves, se desequilibra y uno los ve colgados de la brocha, los ve mal, porque solo están dedicados a los ejercicios fuertes y a los suaves no lo hacen y hay que hacer yin y yang. ¿Y cuáles son los suaves? Los que son de magnetización interna, dragón interno se llaman. Son ejercicios para magnetizar los chakras, para magnetizar los pies, las manos, el pase magnético de las manos sobre el cuerpo. Las manos son los irradiadores, ya dijimos, son los elevadores, los que mandan energía.
al cuerpo, por eso se hace posicel de Magnus, no, o bioelectromagnetización de las manos, no de los pies, porque las manos son los que más emiten energía. Man knows significa el hombre Dios, man knows, por eso en los secretos del 10, los 10 dedos, óigase bien, con las 15 falanges, ahí hay secretos interesantes que hay que estudiar, porque son 15 falanges en las dos manos. Entonces, ¿qué pasa? En las manos, en la sífilis del pubis, en el coxis, en las cuencas visuales, en los codos, en el esternón, donde se fija la gula, se fija ahí en la punta del esternón. Maestro, ¿qué ejercicio hacemos para mover ese hueso? Pues flexiones de pecho, lagartijas, abdominales, barras altas, barras fijas, movimientos de artes marciales que impliquen movimiento del pecho, donde la caja torácica entre y uno mueva ese pecho. Ahí está trabajando el hueso esternón, porque más sangre llega y el hueso que mueve más sangre es más limpio por dentro. Las virtudes se aumentan, el hueso quieto, los defectos se aumentan. Se aumentan porque la muerte va por la quietud y la vida por el movimiento. Ahí le avanzo eso, mamá, pero en una conferencia podemos dar ya casos específicos y ampliados. Vamos a seguir porque se nos acabó el tiempo y tenemos que irnos. Entonces, usar reloj en la muñeca es un suicidio, un homicidio que Satán desordena o manda y que nosotros obedecíamos ciegamente porque creíamos que era una forma de avance social para controlar el tiempo. Y resulta que estábamos era descontrolándonos en el tiempo. Mire que antiguamente los campesinos y los indígenas, y todavía nosotros lo hacemos. ¿Cómo nos damos cuenta que ahora es mirando el sol? Los egipcios lo mismo. Pero Satán se inventó el reloj de pulsera y este produce doble pulsación, doble mensaje pulsativo al corazón y produce una taquicardia que sumando minutos, sumando horas, sumando días, sumando meses, sumando heliocrones o años, la persona se envejece porque está produciendo gasto cardíaco innecesario. Se llama un engaño al corazón porque le manda dos órdenes, una que el corazón emite y que el cerebro le ordena, y la otra que el reloj le está mandando que debe latir cada minuto, cada segundo, corrido, cada segundo, tin, 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 y esa obediencia ciega hace desarrollar más el ego, porque la persona en taquicardia gasta más oxígeno, produce más gas carbónico, se olvida de sí mismo, nos olvidamos de sí mismos y los defectos toman más poder, más fuerza. Esa es la diferencia de la doctrina taoísta que los maestros nos enseñaron. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque ustedes pueden oír esta doctrina y siguen usando el reloj, siguen gastando las tapas del tacón de sus zapatos torcidos por un lado por otro, no tienen autoobservación o no tenemos autoobservación para mirar cómo estamos pisando, si estamos pisando torcido o no. Todo eso hay que mirarlo para empezar a corregirlo. Por ejemplo, tenía una desviación del pie derecho y gastaba el tacón más inclinado a la derecha que en el izquierdo. O sea, estaba desequilibrándome. Y empecé a corregir cuando caminaba a apoyar más el centro del pie, más que inclinarlo a la derecha, o sea, no a torcerme, sino a enderezarme, a alinearme. A las reinas de belleza les enseñan a caminar en una línea, por ahí he visto y oído que ese es el caminar que hace que la elegancia femenina se exprese. Pero no le enseñan esto que estamos enseñando, que los maestros nos enseñaron. A caminar en equilibrio, puede que su merced lleve las puntas de los pies un poquito separados, pero el apoyo debe ser balanceado para que no tuerza la columna, no produzca una cifosis, una lordosis, una escoliosis lateral izquierda o lateral derecha o anterior o posterior por no saber caminar. Hay que autoobservarnos en el caminar. Bueno, esa fruta que están viendo su mercedes en pantalla, ¿qué fruta es? ¿Verdad, Rockefeller? Su merced, ¿qué fruta? ¿Cómo le llama a esa fruta que vemos en pantalla?
Aló. Rakefer. Ratefer. Aló. Oiga, el anfitrión se fue. No, Venerable Ratefer, ¿qué fruta es la que está viendo en pantalla ahí? mami, no puedo entrar. Vamos a decirle a Ratefer que salga y vuelva. Ah, pero si él sale, no nos vaya a desconectar la conferencia. Bueno, vamos a preguntar a alguien que esté en la sala qué fruta están viendo en pantalla. Adelante. Manzana, maestro. ¿Qué es lo que Maestro, dice? licencia, tuve una desconexión y no pude entrar a contestarle la pregunta que su merced estaba haciendo. La que estamos viendo, pues veo que son manzanas. Bueno, para que su merced sepan por qué la conferencia se llamó el fruto más famoso, quiero iniciar diciéndoles que esta fruta, aquí hay una fruta que está en corte sagital y en corte transversal. El corte sagital es de arriba para abajo, de abajo para arriba por toda la mitad. Y el corte transversal es un corte horizontal por toda la mitad. Cuando se hace corte sagital, que es de abajo para arriba o de arriba para abajo, en forma vertical, quiero que se concentren qué imagen están viendo en esa manzana partida en esa forma. Y la otra, donde está la estrellita de 5 puntas, es la manzana partida en corte transversal, o sea, por toda la mitad en forma horizontal. Por favor, quiero que autoobservemos y observemos esas dos expresiones de esa fruta para que entiendan por qué luego la pusieron como símbolo sexual. Vamos a abrirlas, venerable Ratefer, los fonos de los seres que están en la sala, para que ellos nos digan qué están viendo, qué observan, qué descubrimos o qué redescubren, qué sabiduría escudriñan de ahí. Adelante, les estamos oyendo. Rakefer. Vamos a preguntarle del grupo a Jael Guerrero o a la venerable Gaudaji, que ellas siempre están activas ahí, o a Jael Guerrero. Vamos a preguntarle quizás a Jimena Rojas, o a Lorena, a Marta Inés Tolosa Ortiz. Estas damas, y ahorita le preguntamos a los varones, ¿qué están viendo ahí en esa imagen? ¿Qué descubren? ¿Qué les está diciendo esa bioingeniería de Dios Jehová en esa fruta llamada el fruto del hombre sano? Manzano, qué calidad, manzano. Manzano, manzana. El man y la sana, o el manzana o el manzano. Adelante, venerable, les estamos oyendo. Buen día, maestro, y para todos. Mi nombre es Jael. Pues en la que está redonda, que tiene como, yo la veo como en forma pues de como de una estrella, en la que está partida horizontal, creo. Sí, 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 así es. Y en la otra vertical, Y en la otra vertical, pues la veo como
tiene similitud a como una cara triste, en parte. Bueno, gratísimas. Mira que Jael tiene una percepcel en la estrellita de 5 puntas o pentagrama en el corte horizontal y en el corte sagital ve una cara triste. Bien, entendido. Vamos a preguntarle a otra dama de las que fue consultada, ¿qué observa su merced en ello? Adelante. Gratísimas, Jael, por estar ahí, mija. Bendita sea. Vamos a oír a Vinue, que Vinue está levantando la Magdu. Adelante. Abra el fono, mija, y puede hablar. Le estamos oyendo. Adelante, Vino, abra el fono, por favor, y dé soporte gratísimos. Maestro, tengo una inquietud. ¿Por qué en los emposorios los muerden una manzana? Gratísimas. Sí, venerable Vinue, lo vamos a contestar, pero su merced, por favor, háganos el bien de contestarnos qué observa en esos dos cortes sagital, horizontal y vertical. Adelante. Claro. En el corte donde se aprecian las dos semillas de la manzana, pues como como unos ojitos observando, sí, como si fuera un rostro. En la que está en la segunda, en la tercera que se aprecia la estrella, es un corte superior, como si se hubiera partido la manzana en la mitad y se hubieran separado la parte de las semillas por todo el medio, y para mí es como una flor o un sol. Y en la que está más pequeña, donde está solamente una semillita, no sé, no sé qué Tranquila, decir. estamos preguntando, Vinue, las dos que ya habló, el corte horizontal y el corte sagital, Perfecto. o sea, el vertical y el transversal. Bueno, Gratísimas, gratísimas. a Vamos a ustedes. preguntarle a otra dama que nos desee cooperar, ¿qué observa su merced? ¿Qué sabiduría escudriña de allí? Adelante, señorita Jenny o señora Jenny Betancourt. Buen día, buen dinero, buena salud para todos. Bueno, yo observo en la manzana, en la redonda, pues para mí, pues representa así una estrella, el pétalo, pero también puede ser la unión de los 5 elementales de la naturaleza, ¿sí? Para mí, ¿no? Y en la otra, la que está al ladito, me parece como un templo de la creación, como de una Eva, me parece a mí. Hasta ahí, maestro, gratísimas. Gratísimas a su merced, madre, porque ahí vamos despertar precisamente, y por eso el despertar de la ciencia nos lleva a despertar la conciencia. Gratísimas, ya se están acercando a otros niveles mejor. Todos han dicho cosas interesantes, tema de sabiduría grande, pero van descubriendo por qué fue usado como el símbolo, que es lo que preguntó la venerable Vino, el símbolo de la sexualidad. Vamos a oír un tercer ser o un cuarto Maestro, me ser. gustaría ofrendar el porte. Su merced. Adelante, claro, venerable, su merced tiene todo el derecho también. Adelante. Bueno, maestro, es bastante interesante lo que se puede ver en la mansarda, la que está con el corte sagital. Yo observo la figura del infinito. Ahí veo el 8 acostado. Observo en estas dos, es bastante curioso porque veo como si hubieran dos seres en su forma fetal, unidos el uno con el otro. Se ve una unión, me muestra mucho la figura en la forma toroidal, donde
donde se hace el trasalto del toroide y se mueve esa energía. Es como cuando su merced ve que hay dos círculos que se están queriendo fusionar entre sí. Observo eso en la manzana que está en el corte sagital. En la manzana que está con el corte ya horizontal o con ese corte que es como ecuatorial, ya observo que estamos mirando ya esa creencia que debería tener cada ser como soltero, ¿no? Como ese ser que debe conocer la ley, que debe conocer los celesiertos, pero que debe manejarse su cuerpo, porque yo miro como esos 5 pétalos, los veo como el cuerpo de un ser parado en posición de guerrero con las manos extendidas, casi en la forma de la runa de la voluntad. Entonces también observo como ese trasalto, pero también ahorita mirándolo así, pues observo que están para de manos, maestro. Está haciendo como soltero el trasalto mutatorio que debería hacer. Porque veo que la punta está hacia abajo y las manos estarían a esos dos lugares, ¿no? Es curioso porque también mirando esta manzana, observo claramente la X y la Y, que es como la genética, ¿no? Lo que los seres humanos nos enseñan sobre la genética o genética. Entonces es bastante interesante, muy curioso porque pues no había visto, no me ha hecho ese llamado de atención. Ahorita, hoy me comí una manzana. Y en la manzana que está recostada en la porcioncita que queda el cuartico ahí, acostado, pues ahí ya miro que está como observando, pero ya no es igual, o sea, no se mira igual que la fusión de las otras dos. Los otros dos tratos se ven bastante diferentes, ¿no? Bueno, maestro, hasta ahí mi porte. Gratísima, venerable, muy buena también, muy bueno su porte. Yo creo que a la venerable vino y ya se le está contestando la pregunta que ella hizo. Pero sin embargo, vamos a dar la oportunidad que otro ser nos diga qué lee, qué escudriña, qué le dice su conciencia o qué ciencia adquiere allí para su conciencia. Adelante. Vamos a preguntarle a Gonzalo. Parece que él es un taoísta de Río Negro, Antioquia, que siempre es activo él. Venerable, puede abrir su fono para que nos diga cuál es su percepción de esta imagen de la manzana en corte sagital o vertical y la manzana en corte horizontal o transversal. Adelante. Parece que es Gonzalito Cardona. Bueno, si no contesta, entre tanto contesta Gonzalo Cardona, vamos a preguntarle, por aquí está el maestro Lagnazú. Maestro Lagnazú, ¿qué lee su ser en esos dos cortes sagitales y transversales? Adelante. Bueno, entre tanto el maestro Lagnazú contesta, hay una señorita o señora Diana Paola Camero Hernández que levantó la mano. Por favor, puede oírsele. Adelante. Le estamos oyendo. Buen día, maestro. Habla Tunei Seple. Estoy aquí con mi esposa.
Entonces ella aparece el timbre de ella ahí. Listo, adelante. Lo que vemos pues en el corte transversal, el que es de corte vertical, vemos como un falo. Pues ahí se ven los dos testigos y el falo vendría a estar en la mitad como hacia el tallo también. Y en el corte, en el otro corte, pues vemos la estrella de 5 puntas, entonces es como si ese falo estuviera introducido dentro de otro templo. Entonces, pues eso es lo que vemos y pues también digamos donde están las semillitas se ve como la forma vulvar. Entonces, así es lo que vemos, maestro. Gratísimas, mijo, así es. Así es. Miren, para concluir este tema, porque nos tenemos que ir, tengo un compromiso ahorita a las 7, una consulta médica y me toca responderla. Los misterios del sexo están connotados o van direccionados a que nosotros seamos hombres saludables, damas saludables. Significa man sano, hombre sano, o sea, varón o hembra sano, saludables. Y ahí en el sexo está el secreto del man sano o de la man sana, del hombre saludable o la dama saludable. Empero, recuerden que el secreto está ahí en la semilla. Eso es lo que muestra. En el 1 muestra, como lo dijeron ahí sus mercedes, el miembro viril del macho erguido, erecto, hacia los soles. Y la estructura del templo de la Eva vulvar, ahí con la semilla. O sea, así termina un mutante o terminamos los mutantes cuando no se pierde la semilla en la energía en el sagrado acto sexual. El Tao permite que la Erexel continúe, entre tanto que la fornicación tumba el miembro, tumba la serpiente, ya que el miembro viril del varón es la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Levantó, ahí no dice que cayó en el desierto, levantó. Cuando se muta la energía, el templo de la creación del varón, la posa, mantiene el bastón del patriarca levantado con Jehová. Cuando las personas no saben los secretos de la castidad, al derramar la energía sexual, el bastón cae y se pierde el cetro. Óigase bien, el cetro es la vara del poder, el cayado, que es levantarse, Caín levantado. Es única callado, el Caín que se levantó hacia Dios. Por eso la sagrada doctrina taoísta, la ciencia y la conciencia taoísta nos ha enseñado eso, y no en teoría, en la práctica. Bendito sea el cielo que nos licenció conocer o iniciar a conocer los secretos de la castidad para confirmar que esto es cierto. Y ahí está el secreto del sacerdote que levanta su bastón para hacer que la energía suba por la columna. Óigase bien, quien no tiene el bastón erguido, el varón y la hembra, si no tienen su bastón erguido, en la dama llamado el sagrado, la sagrada clave de Batorro, el clítoris, Thor con Isis, levantado, erguido, es recto, erecto, y el varón que tenga su templo de la creación erecto, y que esos dos cetros, la Isis y el sacerdote elevados, para que la columna, lo que se está haciendo con la vara de abajo, suceda en la vara de arriba, que es la columna de ella o de él, o de ella y de él. Si no concluyen, no concluimos, no cerramos el sagrado acto del yin y el yang con las varas erguidas, no hay castidad, no se mutó la energía, se cayó. Claro,
Esa es la bendita diferencia de la doctrina taoísta, que nos ha dado los secretos o los misterios, la ciencia y la conciencia que diferencia el que pierde el semen y el que no lo pierde, o el que lo pierde de vez en cuando y el que no lo pierde, o el que no lo perdamos. Gratísimas por haber venido, por haber estado. Benditos sean por su paciencia, por su resistencia y esas 2 horas. Si alguien quiere decir algo al respecto, hay una mano levantada, no sabemos si quiere decir algo más o ve que se le quedó levantadita la mano a Diana Paola Camero. Adelante, el ser que quiere hablar. Maestro, ese es el varón que habló, dio el último porte, él tenía la mano levantada y la dejó levantar. Pienso que no va a decir de pronto algo. Bien. Gratísimas entonces, Venerable Raquefet, por haber dado la oportunidad de servir de moderador para este tema. A todos, benditos sean, a Maestra Rivalcer y especialmente a nuestros maestros por haber dado la oportunidad de que ayudemos a recordar estas doctrinas para bien de nuestro Hermagnus en el pueblo de Dios. Cuidado con el reloj, cuidado con el reloj. Si alguien quiere emitir algunas palabras sobre el tema que se trató y decirnos, siquiera 3 personas que nos digan, bueno, yo aprendí esto hoy, o recordé esto hoy, capté esto hoy, gratísimas, o me parece que podemos mejorar, tranquilo, les estamos oyendo. Maestro, aprovecho para recordar, de pronto también recuerdo aquí que al principio cuando de pronto se usaba el reloj en la mano, el maestro enseñó a usar un cuerito que iba de pulso a pulso tapando toda la parte del reloj para protegerse uno con ese cuerito. ¿Sí fue oído, maestro? Sí, claro que sí, porque hasta eso hay que proteger, porque mire que hasta el metal produce alergia, porque va intoxicando a la persona en el contacto con el sudor, la temperatura. Algunos elementos metálicos de la pulsera del reloj contaminan el cuerpo y produce alergia. Hay personas que le salían brotes, salían un prurito, unas ronchitas molestas. A mí se me pasó decirles que en el templo, en el 8, cuando estábamos así, cuando el maestro nos habló del despertar de la conciencia, nos dijo, bueno, deme la hora, y nosotros pues teníamos el reloj ahí en la muñeca y le decíamos la hora. Y resulta que el maestro dijo, bueno, ahora cámbiese el reloj a la otra muñeca. Y seguía dando la conferencia el maestro, y por allá a los 10 minutos o a los 15 nos decía, sí, su merced, deme la hora, su merced, deme la hora. Y preciso nos agarraba dormidos, porque por ley de instinto y mecánica volvíamos a levantar la mano que siempre por reflejo levantamos, y se nos había olvidado por inconsciencia que el reloj lo habíamos puesto en la otra muñeca. Entonces así el maestro nos entrenaba en las mismas conferencias a despertar conciencia para no actuar por instinto y sí por conciencia despierta o alerta percepción, alerta percepción, para que así como sea aquí, sea adentro. Porque no, que es que el maestro suyo está en la vértebra 45 y aquí es un dormido roncancio. No, así no es. Tenemos que confirmar aquí en lo físico si estamos o no estamos dormidos o despiertos, que se vean los hechos, que seamos mejores. Y la lucha es de todos los días porque tenemos mucho por corregir, pero bendita sea la doctrina taoísta que nos da esas bondades y esas oportunidades para que convirtamos la ciencia en conciencia. Benditos sean todos, paz y luz, paz inverencial. Adelante, el ser que quiere hablar, 2 seres más, y cerramos la reunión con una oración. Adelante, Venerable Raquefet. Preguntamos a don Jairo, que está escribiendo en el chat, si él tiene a bien, Javier Rosso, de abrir el micrófono y dar soporte. Gratísimas. Vamos a preguntarle en forma directa entonces a un ser y antes los evaluamos.
Hacemos el examen de clase. Venga, le pregunto, por favor, a ver a... Maestro, dice que gratísimas por la conferencia, en el concierto está en la labor, entonces no puede abrir el fono. Acá hace un ciertico había abierto el fono, un ser que aparece como no sé si de pronto va a decir algo. Aunque aquí parece que ya está desconectado, entonces... Preguntémosle a Richard Rivera, al venerable Gudical, ¿qué aprendió de esta conferencia? ¿Qué le aportó? Adelante. Maestro, muy buen día para todos. Claro que sí. Pues sí, cuando se nos preguntó la figura, solamente tenía como la duda, la de las 5 estrellas, pero ya me quedó muy claro. El de la primera sí ya lo había oído, pero pues también necesitaba rectificarla, entonces ya sé que es la representación de los sexos de la Ava y del Ava y la Eva. En cuanto al reloj, sí, totalmente claro, eso ya también lo estoy practicando, no tengo reloj. Y sí, ya tengo claro bueno, en esos dos temas, no sé, cuanto al reloj, porque no es bueno. Bueno, mijo, y por ahí está su mamá, ella estuvo oyendo la conferencia o está en otro lado. Acabo de bajar, pues hace poquitico, pero ya estuvo atenta también el de cuando las porceles de la manzana. Ya lo último, maestro, solamente. Bueno, gratísima, entonces me le saluda, por favor. Y a lo Listo. mismo a sus hermanas, allá a su papá, a la familia, bendito sea. Claro que sí, maestro, con gusto. Gratísimo. Bueno, venerable Rockefeller, uno más y hacemos la oración para concluir. Adelante. Sí, Jorge claro que sí, Isaías. maestro. Vamos a hacerle el llamado. Jorge Isaías Bolívar Cifuentes. Preguntémosle a ver qué dice el hombre. Hagámosle así. Jorge, ahora. Venerable maestros, buenas noches. Gracias gratísimas por la conferencia tan hermosa que nos acaban de dar. Y para recordar que el templo sagrado es nuestro cuerpo y que es necesario aprender a transmutar toda la energía y no regarla, con el objetivo de poder trascender más allá de donde estamos. Gratísima, venerable, así es. Bendito sea también por estar aquí activo en este chat, en esta sala. Es muy bonito oírles también, que no se vuelva un monólogo donde solo unos hablemos y los otros solo oyendo y no más. La doctrina taoísta se diferencia por eso, porque los mensajeros siempre han traído el fundacierto doctrinario con base a las preguntas y a las respuestas. Benditos sean y por favor, venerable Rockefeller, su merced eleve la oración al Altísimo y concluimos por hoy. Hasta pronto. Bueno, claro que sí, maestro. Vamos a hacer la oración en la runa de la salud, con la pierna derecha sobre la izquierda y la mano derecha sobre la mano izquierda. Estiramos los manos lo más posible hacia los cielos, apuntando con los dedos hacia los soles. Tomamos aire por la nariz, sonreímos, agradecemos, damos gratísimas a Dios por todo lo que nos ofrenda día a día. Damos gratísimas a Dios por este espacio, por este concierto, por este instante, por este lugar. Damos gratísimas a Dios por licenciarnos los oídos para oír esta sabiduría, esta conciencia. Damos gratísimas a Dios por licenciarnos todos nuestros sentidos, el gusto, el olfato, la visión, el ver. Damos gratísimas a Dios por licenciarnos todos y cada uno de los 72,000 órganos que conforman nuestro templo físico. Damos gratísimas a Dios por licenciarnos cada día más conciencia, más saber, más buena voluntad, más sabiduría, más conocimiento, vigor, fortaleza, amor, que cada día tengamos más y mejor voluntad para que así seamos más y mejores hijos de Dios. Que sea la fortaleza, que sea la edificación en cada uno de los seres que
han oído las conferencias de nuestros maestros y los que van a oír más adelante, de todos aquellos que nos oyen, todos aquellos seres que de una u otra forma tienen el Dharma de acercarse a estas enseñanzas. Pedimos para que sea ausiertada vuestra testa, ausiertado vuestro hamen, vuestra inti, ausiertado todos los saberes, las conexiones y conexiones cerebrales, para que día a día sean fortalecidas sus hebras, sea fortalecida su viteria, para que fluya desde el templo de Alden, desde los templos de la salud, la abundancia que es menester en salud, en prosperidad, en abundancia, en riqueza, en amor, para que día a día sean más y mejores hijos de Dios y que siempre sea la alegría emitiéndose por vuestras gargantas, vuestras voces, vuestras palabras, para que seamos esos apóstoles, esos evángeles, esos discípulos de la enseñanza tao judía de verdad, que vienen a ofrendarnos nuestros maestros Hakelim Zeus Induceus, nuestro maestro Samael, Joaba Torbeó, todo esto en el timbre de Shiloh, de Shammah, de Adonai, de Kelión y de todos los seres que nuestros maestros han dado a develar y nos han mostrado el camino. Por la majestad del Cristo, la potestad del Cristo, Aon, 11. Gratitud, maestro, ¿cómo fue yo? Gratitud, su merced, bendito sean y sigamos oyendo la emisora que el maestro Samael entró en comunicación. Hasta pronto.